Praxeología y comprensión, un análisis de la controversia en la economía austríaca por George A. Seljan. La ley de la razón suficiente establece la cantidad mínima de conexión y orden en el mundo que es necesaria si queremos tener la oportunidad de comprenderlo y controlarlo. Por lo tanto, la ley afirma que no hay posibilidades ilimitadas presentes en nuestro mundo. Ocurra lo que ocurra, una batalla, un cambio en el gobierno o en el sistema económico, o algo por el estilo. No es cierto que todo o cualquier otra cosa podría haber sucedido. El principio de razón suficiente, obviamente, no se puede probar objetivamente. Es decir, no podemos probar que era imposible que todo lo que ha sucedido hubiera sido diferente. Y ciertamente no podemos probar que la constitución actual del mundo es tal que solo sucederán ciertas cosas y que nada más puede ocurrir. Es más bien un postulado de la ciencia satisfacer la demanda de comprensión asumiendo, por lo tanto, que todo tiene ciertas relaciones determinadas con ciertos otros elementos definidos. Tenemos una razón para tratar de encontrarlos, y el éxito de la ciencia o sus programas nos anima a creer que se pueden descubrir más relaciones si persistimos en nuestra búsqueda. Morris Cohen El significado de la historia humana, páginas 97 y 100. Vivimos en un mundo lleno de contradicciones y paradojas, un hecho del cual quizás la ilustración más fundamental es esta, que la existencia de un problema de conocimiento depende de que el futuro sea diferente del pasado, mientras que la posibilidad de la solución del problema depende de que el futuro sea como el pasado. Frank Knight Riesgo, incertidumbre y beneficio. Página 313. La economía austriaca surgió en rebelión contra el escepticismo, la doctrina económica predominante en la Europa continental en el momento de su fundación que, defendida por la escuela histórica alemana de Gustav Schmale, rechazaba la idea de una ciencia económica dedicada a la explicación de los fenómenos del mercado en términos de leyes exactas y universales. En cambio, proponía la descripción histórica y la interpretación de los acontecimientos sociales, desprovista de cualquier referencia a leyes universales o exactas y a teorías económicas puras basadas en ellas. Hoy en día, la economía austriaca se ve desafiada por el escepticismo una vez más. La nueva amenaza no es el historicismo per se, sino las opiniones poco ortodoxas de G.L.S. Schackel y sus seguidores austriacos. Según Schackel, el futuro es incognoscible y coloidal, dominado por el cambio sin patrones. Acción en el mercado. Ser racional requiere que los actores en el mercado sean capaces de anticipar el comportamiento de sus compañeros. La teoría no puede explicar por qué tales anticipaciones deberían, excepto por mera casualidad, ser correctas. Por lo tanto, se cuestiona la idea de que la acción tiene un propósito, que se encuentra en el corazón del enfoque austriaco convencional de la teoría económica, y se arrojan nuevas dudas sobre el significado de la ciencia económica. Esto ha llevado a una controversia dentro de la escuela austriaca que es el tema del presente análisis. Antes de examinar esta controversia, será necesario revisar los principios metodológicos de la economía austriaca. En particular, será útil examinar el método de la praxeología, que forma la base de la defensa austriaca de la posibilidad y validez del yo puro. Teoría económica universal. La investigación procederá a analizar las ideas de Hayek, G.L.S. Schackel y Ludwig M. Lachmann en la medida en que han arrojado sospechas sobre el enfoque praxeológico, tal como fue concebido originalmente por Mises. Por último, el análisis se centrará en las cuestiones de equilibrio, coordinación y determinismo que ocupan un lugar central en el debate austriaco actual. Intenta resolver los conflictos en torno a estas cuestiones ofreciendo nuevos argumentos basados en la aplicación del subjetivismo radical coherente con el marco praxeológico. El artículo concluye con una evaluación crítica de los cambios propuestos en el programa de investigación austriaco. Praxeología. El método de la teoría económica. Ludwig von Mises emprendió el desarrollo más concienzudo y extenso de las doctrinas metodológicas de la escuela austriaca. Mises vio sus esfuerzos como una elaboración y extensión de las creencias de Karl Menger, el fundador de la escuela. Las opiniones de Menger se desarrollaron durante el curso del famoso Methodenstreit, que lo enfrentó a las doctrinas antiteóricas de la escuela histórica alemana.
Lachman señala acertadamente que Maísis vio en la distinción de Menger entre leyes exactas y regularidades empíricas el eje de la metodología austriaca. La elaboración particular de Maísis del método austriaco, al que llamó praxeología, todavía es considerada por muchos economistas austriacos como el método de la escuela austriaca. Al refinar las ideas de Menger, Maísis tuvo que enfrentar una nueva oposición en la forma de las doctrinas del positivismo lógico. Maísis vio en el positivismo las mismas presunciones epistemológicas que funcionaban en el historicismo, a saber, una negación de la existencia de leyes universales y necesarias independientes de los eventos históricos concretos. De Mesus, este punto de vista se basa en la falacia. No somos capaces de concebir un mundo en el que las cosas no sigan su curso de acuerdo con leyes eternas, despiadadas y grandiosas. Pero esto está claro para nosotros, en un mundo así constituido, el pensamiento humano y la acción humana racional no serían posibles. Y por lo tanto, en un mundo así, no podría haber seres humanos ni pensamiento lógico. El empirismo, comenzando con el escepticismo de Hume e incluyendo todas sus variantes positivistas, comparte la negación de la necesidad del historicista. Intenta salvar las categorías de la ley y la teoría invocando el procedimiento de inducción y la derivación de la teoría a partir de la generalización de conjunciones observadas de eventos históricos. Sin embargo, el empirismo aún tiene que resolver el problema de la inducción. No puede, sobre la base de sus propios principios epistemológicos, ofrecer una base satisfactoria para la suposición de que sus generalizaciones se aplican con la misma fuerza a los eventos futuros. Por lo tanto, el empirismo no proporciona una verdadera alternativa al historicismo. Deja intacta la afirmación disputada por Menger y por Maísis, de que el conocimiento científico consiste enteramente en generalizaciones extraídas de la experiencia pasada que siempre podrían ser alteradas por alguna experiencia posterior. Al encontrarse con el positivismo, Maísis se refugió en la epistemología kantiana, y especialmente en la defensa de Kant de la categoría de lo sintético a priori. Sin embargo, lo que Mesas consideraba crucial en Kant no era el análisis formal de Kant del conocimiento a priori o su idealismo epistemológico, sino más bien su convicción contra el empirismo y el historicismo, de que la razón podía dar un conocimiento universal y necesario, un conocimiento fresco e informativo en el sentido en que lo aplicó en economía. El apriorismo de Maísis no difería fundamentalmente del esencialismo aristotélico de Menger. La praxeología representa un intento de escapar de las implicaciones nihilistas tanto del historicismo como del empirismo. Afirma el funcionamiento de leyes inviolables en el ámbito de la acción humana. Pretende establecer la validez universal de estas leyes deduciéndolas de la verdad supuestamente incontestable, de que las personas actúan a propósito. El axioma de la acción. Aunque supuestamente irrefutable, este axioma no es meramente analítico y no empírico o vacío. Se basa en la realidad de la búsqueda de fines y la elección de los medios para su logro que distingue a toda actividad mental y, por lo tanto, humana. Por lo tanto, a priori, para Maísis significa independiente de cualquier tiempo o lugar en particular. No implica independencia de toda experiencia, aunque denota independencia del tipo de experiencia sensorial que enfatizan el empirismo y el positivismo. Se basa en la experiencia interna universal y no simplemente en la experiencia externa, su evidencia es reflexiva más que de sentido físico. Los datos por sí solos, por otro lado, no podrían revelarnos el propósito esencial de las acciones humanas. La experiencia de Nord de la variedad empirista es efectiva para refutar teorías derivadas praxeológicamente. Más bien, la refutación de una teoría praxeológica requiere el descubrimiento de una falla en la cadena de razonamiento empleada por el praxeólogo. La evidencia empírica no falsifica una teoría, sino que sirve para establecer la idoneidad de la aplicación de la teoría a un evento concreto en particular. Para negar de manera significativa el axioma de acción y la afirmación de que las personas actúan a propósito es difícil. La negación de la validez empírica del axioma implica un acto intencional por parte de los escépticos. Por lo tanto, los enfrenta con la incómoda elección de admitir el problema o proclamar que su propio desacuerdo no tiene propósito. Por lo tanto, cualquier negación del axioma de acción es autocontradictoria. Sin embargo, no es vacío ni arbitrario. Es axiomático en el sentido de que distingue un axioma de un postulado.
Es epistemológicamente distinto de los supuestos a priori empleados en los procedimientos deductivos, hipotéticos de la economía neoclásica ortodoxa. Sin duda, Meso habría insistido en que todos los descubrimientos duraderos de los economistas clásicos y neoclásicos en el ámbito de la teoría pura eran de hecho resultados del método descrito por la praxeología. Pero este no era de ninguna manera el procedimiento reconocido de estas escuelas de pensamiento. La economía neoclásica considera incluso sus leyes más fundamentales como contingentes o probables. De hecho, muchos de sus teoremas modernos se basan en suposiciones evidentemente falsas, algunas seleccionadas por su supuesta capacidad predictiva, y todas sujetas a pruebas empíricas y falsificación. Las leyes fundamentales de la praxeología son, en contraste, sostenidas por ella como universalmente válidas. Se sostienen con certeza apodíctica. Maísis fue fuertemente influenciado por Max Weber, así como por Kant. Fue de Weber que Maísis tomó la noción de propósito, que convirtió en el punto de partida del análisis praxeológico. Maísis también adoptó el énfasis de Weber en el individualismo metodológico y su insistencia en la necesidad y la posibilidad de una ciencia de la acción humana completamente libre de valores. Usando estas nociones, Maísis refinó el desarrollo de Menger de la teoría subjetiva del valor. La aplicación extendida de Maísis del subjetivismo praxeológico puede verse como una versión limitada de la doctrina del subjetivismo epistemológico o idealismo. Sostiene que dentro del ámbito de la acción humana hay fenómenos, en particular fenómenos de mercado que existen solo en virtud de la conciencia de individuos con un propósito. Por lo tanto, el valor, la riqueza, la ganancia, la pérdida y el costo son productos del pensamiento humano, que no tienen una base objetiva o extensa. Uno no puede imaginar su existencia o concebir su alteración, excepto en relación con los actos de valoración y elección. Tendré ocasión de insistir en la aplicación coherente de esta doctrina subjetiva más adelante en este artículo. Por lo tanto, explicar los fenómenos del mercado de una manera consistente con su subjetivismo. La praxeología se refiere a los actos de valoración y elección. Sin embargo, el subjetivismo praxeológico también está libre de valores o no es normativo. No juzga la acción, sino que la toma exactamente como es, y explica los fenómenos del mercado no sobre la base de una acción correcta, sino sobre la base de una acción dada. No busca explicar las relaciones de intercambio que existirían en el supuesto de que los hombres se rigen exclusivamente por ciertos motivos y que otros motivos, que de hecho los gobiernan, no tienen efecto. Quiere comprender la formación de relaciones de intercambio que realmente aparecen en el mercado. La praxeología también es distinta de la psicología. Aunque explica los fenómenos del mercado en términos de propósito individual, no busca identificar las motivaciones, pensamientos y fines que dan lugar a propósitos y elecciones particulares. La incapacidad de los praxeólogos, como teóricos puros, para identificar los fines de los individuos que actúan también les impide construir categorías de acción, económica y no económica. Además, les prohíbe emitir juicios sobre la idoneidad de las elecciones individuales. Debido a que la praxeología no juzga las acciones, tampoco está en condiciones de considerar irracional cualquier acto. Reconoce que todos los actos de elección tienen un significado para los que eligen individualmente en términos de algún objetivo o propósito, por peculiar o efímero que sea, que dirija sus acciones. La idea de una acción no conforme a las necesidades es absurda. Tan pronto como se intenta distinguir entre la necesidad y la acción y se hace de la necesidad el criterio para juzgar la acción, se abandona el dominio de la ciencia teórica, con su neutralidad con respecto a los juicios de valor. Esta aplicación del subjetivismo liberó a la praxeología de los supuestos psicológicos o normativos y la convirtió en el análisis de la lógica pura de la elección. A través de ella, la economía podría convertirse en un medio para el descubrimiento de verdades universales. El subjetivismo no se quería por sí mismo, sino como un medio para la búsqueda austríaca de elementos de necesidad dentro de la secuencia de eventos sociales, tipos ideales y leyes exactas. Las teorías praxeológicas, tal como las entiende Maísis, son independientes de la composición psicológica particular de los individuos.
La praxeología no aborda el contenido de las preferencias individuales o los motivos particulares que dan lugar a esas preferencias. Se ocupa de la lógica pura de la elección. Los fines y valores individuales concretos tienen un significado histórico, pero no teórico. Es decir, son relevantes para todas las aplicaciones de la teoría pura a circunstancias históricas particulares, pero entran solo como supuestos auxiliares en la construcción de la teoría misma. Los fines y cálculos individuales sufren cambios continuos e inexplicables y no pueden ser objeto de leyes exactas. En palabras de Frank Knight, un defensor no austríaco del método praxeológico, no existen leyes sobre el contenido del comportamiento económico, pero sí leyes universalmente válidas en cuanto a su forma. Hay una razón abstracta de toda conducta, que es racional en absoluto, y una razón de las relaciones sociales que surgen a través de la organización de la actividad racional. Para distinguir su contenido universalmente válido de la historia, la praxeología tuvo que mostrar que sus conclusiones teóricas más fundamentales, su base teórica, no se basaba en la imputación de algunas motivaciones o valores típicos a las personas que actuaban. Por esta razón, Maísis, al adoptar muchas de las prescripciones metodológicas de Max Weber, considera que las construcciones de tipo ideal de este último son innecesarias para el desarrollo de la teoría pura. Para Meso, las leyes de la praxeología no se referían a personas ideales, típicas, racionales o económicas, sino a personas que actúan como tales. Solo de esta manera esas leyes podrían ser universales o, en palabras de Menger, exactas. Weber, por el contrario, no había podido aceptar la noción de Menger de leyes exactas en economía. Por lo tanto, consideraba la ley de la utilidad marginal decreciente y otros descubrimientos fundamentales de la lógica pura, de la elección como verdades pragmáticas más que necesarias. Weber consideraba que la teoría económica dependía de la suposición de tipos especiales de acción que, de hecho, solo podían aproximarse vagamente a las acciones de las personas en el mundo real. En particular, Weber se refirió a un tipo de hombre racional que era un retroceso al hombre económico de los economistas clásicos. Mesosim, por el contrario, sostenía que tal enfoque era, en primer lugar, totalmente inaplicable a la teoría del valor subjetivo y, además, que no resolvía la cuestión de la fuente de este conocimiento del comportamiento puramente económico. Un problema más fundamental con el enfoque de tipo ideal es reconocido por Israel Kirzner en su libro El punto de vista económico. Es evidente, escribe Kirzner, que cuando se debe asumir la conformidad con un tipo ideal para las deducciones de las proposiciones de la economía, estas proposiciones dejan de ser implicaciones lógicas de las acciones, y la economía deja de ser una rama de la praxeología. En otras palabras, las leyes económicas se vuelven contingentes en lugar de necesarias, y el enfoque de tipo ideal no proporciona a la teoría económica una base epistemológica que la libere de los defectos del positivismo y el historicismo. Alfred Schutz, en su libro de 1932 La fenomenología del mundo social, aceptó las críticas de Maísis a Weber e intentó incorporarlas en su propia adaptación y generalización del método de Weber. Schutz propuso un tipo ideal para el hombre que actúa, que poseería la aplicabilidad universal necesaria para la construcción de la teoría económica pura. Según Schutz, los tipos ideales de este tipo no se refieren a ningún individuo o colección espacio-temporal de individuos. Son declaraciones sobre la acción de alguien, sobre una acción o comportamiento que se considera que ocurre en completo anonimato y sin ninguna especificación de tiempo o lugar. Precisamente por eso carecen de concreción. Schutz observó, usando palabras tomadas de Maísis, que cualquier principio derivado de tales construcciones no es una declaración sobre lo que generalmente sucede, sino de lo que necesariamente debe suceder. Schutz amplía aquí el significado del tipo ideal para incluir construcciones tan típicas o generales que no se puede concebir ninguna acción que no se ajuste a ellas. Si definimos así el tipo ideal para incluir un tipo de humanidad como tal, entonces podemos concluir que las teorías praxeológicas también deben basarse exclusivamente en el uso de construcciones típicas ideales.
La importancia del trabajo de Schutz para la economía austríaca no radica en la innovación semántica, sino en el uso de Schutz de tipos ideales más estrechos para derivar lo que él llama una comprensión de sentido común de los fenómenos sociales. Sin embargo, este enfoque de sentido común no se basa en el tipo ideal anónimo para la humanidad. Como tal, es, como se desprende fácilmente de la propia discusión de Schutz al respecto, un enfoque cargado de valores históricos. Para explicar las acciones humanas, el científico tiene que preguntarse qué modelo de una mente individual se puede construir y qué contenidos típicos se le deben atribuir para explicar los hechos observados como los resultados de la actividad de dicha mente en una relación comprensible. Estos modelos, continúa Schutz, son modelos de acciones racionales, pero no de acciones realizadas por seres humanos vivos en situaciones definidas por ellos. Está claro que Schutz está describiendo un procedimiento que Maísis habría considerado histórico y adecuado para examinar casos particulares y concretos en lugar de praxeológicos. La distinción de Maísis entre teoría e historia era nítida y tendré ocasión de discutirla más adelante. Lo que ahora debe entenderse es que la teoría económica de Fermisa se basa en un conjunto de ciertas verdades, independientes del tiempo y el lugar. La presencia de una base teórica tan pura distingue a la praxeología de los tipos de análisis económico que consideran incluso sus afirmaciones más fundamentales como empíricas, es decir, como de naturaleza históricamente limitada. Para Weber, en cambio, como lo interpretó Missus, la diferencia entre praxeología e historia se considera solo de grado. Son diferentes simplemente en la extensión de su proximidad a la realidad, su plenitud de contenido y la pureza de su construcción típica ideal. Así, Max Weber ha respondido implícitamente a la pregunta que una vez constituyó el Methodenstreit, la famosa batalla de métodos en la que Karl Marx defendió el análisis teórico contra los ataques de la escuela histórica, en el sentido de aquellos que negaban la legitimidad lógica de una ciencia teórica de los fenómenos sociales. Según él, la praxeología es lógicamente concebible solo como un tipo especial y calificado de investigación histórica. En el análisis de la historia, que para Missus incluye la mayor parte de la economía aplicada, es inevitable el uso de tipos ideales cargados de contenido para ser significativos. En un sentido que no sea lógico, los actos particulares de las personas y las consecuencias concretas que surgen de esos actos y que a su vez influyen en ellos. Es necesario imputar a las personas en cuestión un marco de motivaciones, fines y medios imaginarios, haciendo así comprensible su comportamiento. Este método de comprensión histórica de Bernstein, que es el mismo que el enfoque de sentido común de Schutz para los hechos observados, va más allá de los aspectos lógicos necesarios de la acción e intenta reconstruir el contenido psicológico y la orientación de las acciones. Analiza las acciones no solo refiriéndose al propósito humano, sino intentando comprender el significado subjetivo que los propios actores atribuyen a las acciones. Como tal, sus construcciones no pueden referirse solo a la figura anónima del hombre que actúa o al hombre como tal, sino que deben referirse a individuos idealizados cargados de preferencias. Para Missus, la historia trata de las manifestaciones concretas de la acción. Para la historia, observó, la pregunta principal es cuál era el significado que los actores atribuían a la situación en la que se encontraban y cuál era el significado de su reacción. Y finalmente, ¿cuál fue el resultado de estas acciones? En un sentido importante, entonces, la teoría pura que forma el corazón del análisis praxeológico requiere un tipo de subjetivismo distinto del subjetivismo necesario en el análisis histórico. Los praxeólogos, como desarrolladores de la teoría pura, deben considerar los fenómenos del mercado sin suponer ningún conocimiento de agentes, preferencias y creencias. Deben ver el mundo no como seres comprensivos que emplean el sentido común para interpretar un evento histórico específico, sino como teóricos en busca de los patrones lógicos que subyacen a las acciones de todos los individuos comprensivos.
Por supuesto, incluso la teoría económica pura se ve afectada en cierto grado por consideraciones de la historia, pero estas consideraciones se refieren principalmente al problema de si una determinada teoría es relevante para un fenómeno histórico particular bajo investigación. Por lo tanto, la ley de la utilidad marginal decreciente y sus corolarios inmediatos se aplican con certeza a cualquier situación histórica en la que al menos un individuo con un propósito debe disponer o sacrificar múltiples unidades de un bien. La ley de asociación ricardiana, por el contrario, se aplica solo cuando hay numerosos individuos involucrados en el intercambio. Es decir, es una ley perteneciente a los fenómenos del mercado, o lo que Hayek llamó cadillacs. Otras leyes y teorías praxeológicas se basan en cadenas de razonamiento más largas en las que entran una variedad de supuestos. Se trata de teorías hipotéticas deductivas, aunque su punto de partida es el hecho cierto de la intencionalidad. Los supuestos auxiliares involucrados pueden o no ajustarse a cualquier circunstancia histórica particular. Finalmente, la praxeología incluye ejercicios de historia conjetural en los que se hace referencia a instituciones específicas, dinero, banca central, circunstancias, monopolio y políticas, aranceles, impuestos. Tales historias conjeturales, por lo tanto, hacen uso de construcciones de tipo ideal. Estas construcciones, sin duda, nunca se refieren a personas típicas ideales, sino solo a objetos o consecuencias de acción de tipo ideal, aunque su verdad sigue apodícticamente donde quiera que todos los equivalentes de la vida real de los tipos ideales especificados estén presentes en una circunstancia histórica dada. Las teorías causales, genéticas o evolutivas, como la teoría del origen del dinero de Menger, entran en esta categoría de historia conjetural. Los praxeólogos a veces pueden referirse a eventos históricos reales para ilustrar resultados teóricos. Aquí, sin embargo, se trata de un ejercicio casual de la historia propiamente dicha y, por lo tanto, de una desviación de la teoría pura. Todos los exámenes de políticas e instituciones históricas particulares, toda la economía aplicada, que sin duda incluye la mayor parte de lo que hacen los economistas, está, sin embargo, fuera del ámbito de la teoría pura y necesariamente se basa en suposiciones sobre motivos y valores individuales. Por lo tanto, la historia real, a diferencia de las historias conjeturales del praxeólogo, hace uso de construcciones de tipo ideal no solo de instituciones, políticas y circunstancias industriales, sino también de individuos que actúan. Busca comprender el significado específico de los fenómenos históricos del mercado haciendo referencia a interpretaciones de sentido común basadas en valores y objetivos imputados a los actores involucrados. La línea divisoria entre la teoría y la praxeología y la historia, en el sentido estricto de Maísis, están marcadas por la necesidad de emplear la comprensión psicológica o el sentido común. El sentido común, sin embargo, no es utilizado solo por los científicos sociales. La praxeología la reconoce como una herramienta esencial de todas las personas que actúan en el mundo social. Toda acción emprendedora y la acción especulativa en el mercado requiere la comprensión de los motivos e intenciones de otras personas. Conocer las reacciones futuras de otras personas es la primera tarea del hombre que actúa. El conocimiento de sus juicios de valor y acciones pasadas, aunque indispensable, es solo un medio para este fin. Por lo tanto, si bien la historia y el sentido común o la comprensión psicológica de los valores y acciones pasadas de las personas son esenciales para comprender el futuro, no son necesariamente suficientes. Además, el espíritu empresarial deriva solo una orientación práctica limitada de la praxeología, cuyas predicciones son simplemente ejemplos de sus historias conjeturadas, son siempre cualitativas y contingentes. No pueden informarnos de las elecciones reales que tomará la gente. La praxeología, disciplina a priori de la acción humana, no se ocupa del contenido real de los juicios de valor. Se trata solo del hecho de que los hombres valoran y luego actúan de acuerdo con sus valoraciones. Lo que sabemos sobre el contenido real de los juicios de valor solo puede derivarse de la experiencia. Con estas consideraciones en mente, es posible establecer el dilema en el corazón de la controversia actual en la economía austriaca.
Sí, de hecho, la acción en la sociedad implica la comprensión de las reacciones de otros hombres, y ninguna acción puede planificarse o ejecutarse sin una comprensión del futuro. Entonces, ¿cómo puede la praxeología proceder a la elucidación de los fenómenos del mercado a menos que primero aborde el principal problema epistemológico de la comprensión? ¿Cómo puede un hombre tener algún conocimiento de los juicios de valor futuros y las acciones de otras personas? La controversia actual dentro de la escuela austríaca se debe principalmente a la convicción por parte de algunos austríacos de que la praxeología debe abordar y resolver este problema de comprensión. De lo contrario, sus teoremas deben considerarse no como verdades necesarias sobre el mundo, sino como tautologías vacías y arbitrarias que se refieren a una sociedad hipotética poblada no necesariamente por el hombre como tal, sino por el hombre que lo comprende, no por homo agentes, sino por homo perceptores que perciben al hombre y aún más crucialmente por homo divinans, el hombre que agarra el futuro.